Padre nuestro Dios, Santo y Misericordioso, y que está lleno de amor y de la gracia. Te damos las gracias por habernos dado tu gran amor, tu gran gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de tu Evangelio, todos nosotros hemos conocido tu gran amor, tu gran gracia, sobre todo tu gran salvación. Por eso te damos las gracias. Antes de que te amamos, tú nos amaste primero, por eso tú pudiste enviar a nuestro Señor Jesucristo a este mundo para salvarnos de nuestro pecado, para darnos la vida eterna, para darnos la gran esperanza de ir al cielo. Pues te damos las gracias. Aunque somos débiles, somos pobres en este mundo, pero tenemos el gran tesoro que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso con este tesoro nosotros podemos estar gozosos y tenemos alegría. Por eso te damos las gracias. Sobre todo queremos pagarte la gracia que nos ha dado en el resto de nuestra vida obedeciendo tu palabra. Pero aún somos débiles, nos faltan muchas cosas para seguirte, Señor. Por eso siempre te pedimos que nos concedas lo que necesitamos para seguirte, Señor. Sobre todo queremos predicar tu Evangelio con más sabiduría, con más fuerza, para que las personas puedan escuchar tu palabra, puedan encontrar tu gran amor, tu gran gracia. Por eso te pedimos, sobre todo, alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas que todavía no han conocido tu salvación, sobre todo nuestros seres queridos. Por eso en este año tenemos deseo y anhelo que sean salvos por medio de tu Evangelio. Por eso utiliza a cada uno de nosotros como buena herramienta del Evangelio para que podamos transmitir este gran mensaje a esas personas. También oramos por los hermanos y hermanas que están pasando por las circunstancias muy difíciles. Algunos están débiles física y espiritualmente. Algunos están desanimados por alguna circunstancia. Nosotros no sabemos muy bien sus situaciones, pero tú sabes, cada uno de nosotros, sí, mejor que nosotros. Por eso tú puedes estar con nosotros, puedes sanarles a los caídos de desánimo y desesperanza. También añade más fe, añade más confianza a cada uno de nosotros para que podamos confiar en ti, Señor, más y más. En un poco tiempo nosotros podemos trasladarnos en el nuevo local. Ahora está realizando la reforma según tu voluntad, pero tenemos algunas dificultades. Por eso siempre te oramos a ti, Señor, que sea más pronto todo el proceso para esta reforma. Pues te pedimos. Algunos hermanos que no están aquí, pero donde estén, siempre estás con ellos y ayudarles para que puedan acordarse de tu amor, de tu gracia, sobre todo de tu iglesia. Hoy nos hemos reunido ante ti para aprender tu palabra, para conocer tu santa voluntad por medio de tu palabra. Por eso, ábrenos el corazón y los ojos de entendimiento para que podamos comprenderlo bien. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar el libro de San Marcos. El libro de San Marcos, capítulo 4. El primero versículo 10 y 11. Capítulo 4. San Marcos, capítulo 4, versículo 10 y 11. San Marcos, capítulo 4, versículo 10 y 11. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Y versículo 12,
para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Aquí Jesús, ¿no? Mientras viviendo en este mundo, él predicaba el reino de Dios, ¿no? Para que la gente se entienda bien, ¿sí? Algunas veces Jesús utilizó las parábolas, ¿no? ¿Sí? Como capítulo 15 de San Juan, ¿sí? Una parábola de vid y los pámpanos. ¿Sí? También, cuando leemos capítulo 13 de San Mateo, Jesús enseñó sobre los reinos de los cielos, mientras se predican, usando las parábolas, ¿no? Entonces, ¿por qué? De hecho, sí, una parábola es muy fácil de entender, pensando en la costumbre y en la cultura, pero como este versículo, para que algunas personas no entiendan, ¿sí?, las cosas que Jesús quiere enseñar. Por eso aquí, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan. ¿Sí? De hecho, el pueblo de Israel, ellos tenían la palabra de Dios, la ley de Moisés, desde hace muchos años. Siempre por la mañana memorizaba y guardaba todas las leyes de Dios, y los maestros, fariseos, escribas, enseñaban la palabra a su pueblo, pero no entendieron nada de nada. Como tuvimos la reunión de la lectura de la Biblia ayer, ¿sí? 1 Corintios, ¿no? Capítulo 2, versículo 8, ¿sí? Sobre la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo, los principales no entendieron. Si hubieran entendido la sabiduría de Dios, entonces no habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Sí? Es que los judíos, los israelitas, no supieron muy bien, no conocieron muy bien la voluntad de Dios. Por eso Jesús usó estas parábolas para enseñar cómo es el reino de Dios. Y luego sale una parábola de un sembrador que siembra las semillas en 4 tipos de campo, ¿no? Sí. Sembró, sí, una semilla en el camino. Entonces no se puede echar la raíz debajo del camino, pues inmediatamente las aves vienen y se comen todo, ¿no? Sí. Y luego se cayó donde, sí, en pedregales, ¿no? Sí, que llena de piedra. Entonces en un poco tiempo sí, hizo brotar la raíz, pero después de hace sol ya se quemó totalmente. Y luego otro tipo de semilla se cayó donde de espinos, ¿no? Sí. Entonces los espinos, sí, impiden que se crezca, sí, las hierbas, ¿no? También se seca. Y otro tipo de semilla se cae donde de buen campo, en una buena tierra. Entonces puede dar fruto más, sí, 30 veces, 60 veces y 100 veces. Entonces, ¿a qué se refiere esto? El campo, la tierra, eso indica el corazón de cada las personas, ¿no? Sí. Como una persona tiene el corazón muy duro, como camino, no entra nada la palabra de Dios. La semilla indica la palabra de Dios. Aunque se escucha, se predica la palabra de Dios, pero sí, debido a que no tiene ningún interés en escuchar la palabra, como el corazón muy duro camino, si se cae la palabra, pero se desaparece. Aves indica los demonios, Satanás, ¿no? Sí, viene para quitar la palabra de Dios. Y pedregales, eso llena de preocupación. ¿Sí? De hecho, en este mundo hay tribulación y aflicción y dificultades. Si al principio, yo decido para seguir al Señor, pero cuando viene la preocupación, la dificultad y circunstancia un poco complicada,
Entonces ya deja de seguir al Señor. Por eso, como pedregales, ya se quema por el sol, ¿no? Y otro tipo de espinos. Eso se llena de deseo carnal, para disfrutar de este mundo, para ganar algo, ¿no? Con esta mente, muchas personas también se alejaron de seguir al Señor. Entonces, estos tres tipos de las personas realmente son salvos verdaderos o no. Solo un tipo que tiene buen campo en su corazón, entonces se cae la palabra de Dios y ya puede crecer y dar fruto. Más, si 30 veces y 60 veces y 100 veces, ¿no? Sí. Eso nos enseña. Si una persona con el buen corazón acepta la palabra de Dios, entonces puede ser salvo. ¿Cómo? Este versículo vamos a buscar. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Aquí están dos tipos de las personas, ¿no? Los de Tesalónica y los de Berea, ¿no? Sí, versículo, sí, aquí, sí, Berea. Sí, versículo 10 está escrita, sí, hasta Berea. Sí. Entonces los de Berea y los de Tesalónica son muy diferentes, pero muy diferentes. Tesalónica, aunque escucharon la palabra de Dios, pero sí, no creyeron mucho. Pero la gente de Berea, con el corazón, aquí eran más nobles. ¿Qué significa nobles? Sí. ¿Tiene buena posición alta? ¿Esos nobles? No. Sí, puede ser, pero esta vez noble significa el corazón muy justo, muy sincero, muy generoso. Por eso, escuchando la palabra de Dios, ellos cada día escudriñaron. ¿Realmente son así o no? Por eso, entre ellos había muchos creyentes. O sea, tenía un corazón muy bueno. Por eso, como esta parábola, Jesús sí, dijo, ¿qué tipo de persona tiene que ser una persona? El que tiene el buen corazón como buena tierra para sí, dar fruto más abundantemente, ¿no? Sí. De hecho, durante 2 semanas yo expliqué sobre el Evangelio y la salvación, ¿no es así? Sí. Y hoy, como os he dicho, hoy vamos a aprender 3 tipos de la salvación. Entonces, ¿dónde está esta cosa? El mismo capítulo que hemos visto, si primero es el libro de San Marcos, capítulo 4, ya sale otra palabra. Ya volvamos, San Marcos, capítulo 4. San Marcos, capítulo 4. Versículo 26. Yo los leo. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado.
decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? ¿Cómo parábola? Sí. Un hombre echa semilla en la tierra. Como hemos revisado, la semilla indica la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién se refiere un hombre? Sí, podemos imaginar que es Jesucristo, ¿no? Jesucristo echa la semilla, o sea, el evangelio en este mundo, ¿no? Sí. Y duerme, se levanta. ¿A qué se refiere esto? Pasando tiempo, y de noche y de día, ¿sí? Como tiempo normal, ya pasando. Entonces la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. ¿Sí? A lo largo de más o menos 2000 años, en la historia del cristianismo, ya se han brotado muchos hierbas y han dado muchos frutos, ¿no? Pasando el tiempo. Y entonces también esta parábola nos enseña la vida de un cristiano, o sea, un salvo. Todo el mundo tiene que pasar este proceso, así como crece un árbol, ¿sí o no? ¿Sí? Si un día de repente ¡pum! Sale algo, eso es imposible, ¿no? Primero hay que echar semilla, y luego brota la raíz y crece árbol y luego da fruto. Eso es un proceso. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Eso, como os he dicho, es el proceso de la vida cristiana en un salvo verdadero, ¿no? Sí. Por eso, a través de esta cosa, podemos averiguar, saber 3 tipos de la salvación. Vamos a ver. Aquí yo he puesto, ¿se ve la pantalla? Sí. Yo he puesto el título, los 3 tipos de la salvación. Como hemos leído, el libro de San Marcos, capítulo 4, del 26 al 29, ¿no? Sí. Echa semilla en la tierra, la semilla brota y crece. Aquí primero, hierba. Y el segundo, espiga. Después, grano lleno en la espiga. Entonces, 3 cosas. Hierba, espiga y grano lleno en la espiga, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Como el libro de Colosenses, capítulo 1, 5 y 6, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Ya los hermanos de la iglesia Colosa han escuchado el evangelio verdadero a través del apóstol Pablo. Por eso, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Sí. Un día se cae la semilla. Tiene que haber este día, ¿sí o no? Sí. Sí. Como la vida de una persona normal, ¿cuándo empieza la vida? Cuando nazca. Cuando nace ya empieza la vida. De la misma manera, la vida de un cristiano también tiene que haber un comienzo. En el caso de esa iglesia, el día que conocieron la palabra de verdad, entonces desde ese día ya puede crecer llevando las frutas, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Ese día significa el día de nacer de nuevo. Como dijo Jesús a Nicodemo, para ver el reino de Dios, para entrar a su reino, tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Sí? Como sabemos, el agua indica la palabra de Dios. El evangelio verdadero. Cuando llegó este evangelio a esa iglesia,
los hermanos escucharon y conocieron y creyeron este evangelio, pero ya empezaron como la vida de un cristiano verdadero. Sí. Por eso todos nosotros tenemos que tener esta fecha. Cuando yo nací de nuevo por la palabra de Dios. ¿Cuándo? Eso es muy, muy importante. Por eso la semana pasada ya aprendimos, ¿no?, sobre el evangelio, que lleva la muerte de Jesús y su resurrección. De hecho, la salvación podemos cambiar por una palabra muy fácil de entender, ¿no? O sea, aquí lo he puesto, la salvación, eso, el cambio. Entonces, ¿de qué situación hemos cambiado y estamos cambiando y cambiaremos? Eso nos enseña 3 tipos de la salvación. O sea, objeto, y antes y después, y quién es el autor de la salvación. Y ¿con qué medio podemos conseguir esta salvación? Y ahora, ¿en qué situación estamos? Eso vamos a aprender. Primero, el Espíritu. El Espíritu. Si la gente, las personas, como imágenes de Dios, el Espíritu, todo tenemos en nosotros. ¿Sí o no? Sí. La Biblia dice, como las características del Espíritu, tiene algunas cosas muy claras, como la religiosidad, que busca a Dios, aunque no creyentes, aunque ateos. Pero cuando le llega una situación muy crítica, muy difícil, entonces en su corazón, de profundidad, busca a alguien que le ayude. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso, la religiosidad. Los animales no tienen esta religiosidad, ¿sí o no? No. Aunque sí perseguimos mucho a perro, gato, ellos no buscan a nadie, ¿sí o no? Solo aguanta la situación y le da comida y se olvida. Pero la gente, las personas totalmente diferentes, tienen religiosidad, busca algo y también tiene conciencia. ¿Qué es conciencia? ¿Sí? Puede discernir qué es el bien, qué es el mal. ¿Sí? Cuando hacemos bien, de repente, ¿sí?, muy feliz, ¿sí o no? Si cometemos algunos errores, pecado, de repente, ¿sí?, me pincha, ¿sí?, tengo resentimiento. Sí, remordimiento. ¿Sí? Eso por la conciencia. Y también eternidad. Tiene eternidad para desear algo eterno, más cuando amamos a alguien. Cuando estamos enamorados de alguien, entonces todo el mundo tiene deseo, ¿no?, que este amor se dura hasta 10 años o no, hasta eternidad, ¿no? Eternidad. Eso, sí, las características del Espíritu. Pero muy lamentablemente, el Espíritu de las personas está muertos. Por eso aquí, antes muerto. ¿Por qué muerto? ¿Por qué muerde el Espíritu de las personas? Solo por una causa. Por el pecado. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 18. 4. Ezequiel 18, 4. Vamos a leerlo. Aquí se pone Ezequiel 18, 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecaré, esa morirá. El alma que pecaré, esa morirá. Como sabemos, en el huerto de Adán y Eva, desobedecieron la palabra de Dios, comiendo el fruto prohibido.
En aquel momento, en aquel día, murió el espíritu de ellos. Antes tenían el espíritu, porque Dios lo creó como ser viviente. Pero en aquel momento, en aquel día, murió el espíritu de ellos. Según este versículo. Por eso, como los descendientes de Adán y Eva, desde nacimiento, llevando el espíritu vivo o muerto. Muerto. ¿A qué se refiere esto? Desde nacimiento nosotros somos pecadores, que tenemos la naturaleza pecaminosa. Por eso no podemos dejar de pecar. Aunque insistamos mucho, aunque procuramos mucho, no podemos dejar de pecación. Un bebé se aparece como ángel, ¿no? Por eso le llamamos ángel, angelito, ¿no? Sí, se parece muy bonito, muy bonita, pero cuando se crezca un poquito, ¿qué hace primero? Mentir. Después de aprender, habla y miente. ¿Por qué? ¿Por falta de educación? No, por la naturaleza pecaminosa. Desde el nacimiento ya son pecadores. Por eso la Biblia dice, nosotros estábamos muertos espiritualmente, ¿no? Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Ya, tenemos juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Él, ¿a quién se refiere Él? Sí, nuestro Dios, ¿no? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya estábamos muertos por nuestro pecado y delitos. Pero Él, Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos ha dado la vida. Por eso cuando leemos Efesios sale dos tiempos, antes y después. Antes éramos alejados de la promesa de Dios. Ya ahora vosotros sois la familia de Dios, ¿no? Por eso un punto ya se divide, antes y después. O sea, el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ese día ya se divide, ¿no? Entonces, antes estábamos muertos, nuestro espíritu. Pero después de recibir la salvación de alma, ya tenemos espíritu vivo. Entonces, este espíritu va a morir otra vez. Por eso ya ha cambiado. El tiempo ya ha pasado. Aquí la salvación, el cambio dice, ¿no? Si antes teníamos espíritu muerto, pero ya ahora tenemos espíritu vivo. ¿Por quién? Por Jesucristo. Jesús, cuando murió en la cruz, dijo una palabra, consumado es, ya terminado, ya. Se acabó todo, ¿no? Sí. ¿A qué se refiere esto? A través de Jesucristo, ¿sí? Una persona cree en el Evangelio verdadero, entonces puede recibir la salvación del alma, por la gracia, por el Evangelio, por la fe. Pues Efesios, el mismo capítulo 2, versículo 8 aquí, dice de esta manera. Del 8 al 10, leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos de Dios,
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, sino de Dios. O sea, don de Dios, ¿no? Dios nos ha dado esta gracia, este regalo tan precioso, ¿no? Que es la salvación. Entonces, ¿con qué podemos recibirlo? Por la fe, dice. Pero sin conocer la palabra, sin conocer, ¿no?, el contenido del Evangelio, muy difícil creer, muy difícil tener la fe verdadera. Porque según su pensamiento, piensa, juzga, ¿no? Será así, será así. Pero la Biblia dice que por la gracia sois salvos y recibisteis este regalo por la fe, ¿no? No por obras, para que nadie se gloríe, nadie. Y luego, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por buenas obras, sino para buenas obras. Después de ser salvo, ya puede hacer buenas obras. Antes no valía nada, pero después de ser salvo, nuestras buenas obras valen mucho. ¿Se entiende este versículo? Sí. Pues por la fe ya hemos tenido el Espíritu vivo. Vamos a buscar 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 9. Ocho y 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En el versículo 9, veamos juntos. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí está escrita una salvación, ¿no? Sí, un tipo de la salvación. Salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe. Por la fe, ya una persona puede obtener la salvación de ¿qué? De alma, de espíritu. Ya cambiado. Por eso, cuando leemos la Biblia, un tipo de verbo de tiempo, ¿no? Pasado, eso tiene mucho que ver con la salvación del alma y espíritu. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, vamos a ver. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y 14. Colosenses 1, 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14. Veámoslos juntos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha dado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El cual, si nuestro Señor Jesucristo nos ha librado, no librará, nos ha librado ya de la potestad de las tinieblas y trasladado. ¿Qué significa trasladado? Ya se ha mudado, se ha movido, ¿no? ¿A dónde? Al reino de su amado Hijo. A través de ese versículo sabemos dónde está nuestro destino final. El reino de Dios o otro lugar. El reino de Dios. Ya se ha trasladado por la sangre de Jesucristo, recibiendo el perdón de pecado.
Pero mucha gente no se da cuenta de este versículo. Por eso sigue el proceso. Ahora estoy caminando al reino de Dios. Si me falla, ¡pum! Eso la creencia de otras personas. Muchos creyentes sí creen de esta manera. Pero ¿por qué dijo? ¿Por qué está escrita de esta manera? Para darnos la seguridad de nuestra salvación, que es la eterna y segura. Nos ha librado, ya librado. ¿Cuándo? Hace 2000 años, cuando murió Jesús. Cuando dijo, consumado es, ya terminado. Y nos ha trasladado. Eso es muy, muy importante. Ya ahora estamos en el cielo, en nuestra ciudadanía. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso la salvación de alma y de espíritu ya se acabó. Una vez para siempre. No se puede cambiar. Entonces, ¿la salvación se puede perder? No. ¿Por qué? Sí, la Biblia nos garantiza. La gente piensa, dice, la salvación entera no se pierde. Pero cuando comete pecado, tiene miedo. Para no ir al cielo. Entonces, ¿a qué se ve esto? Todavía no se ha concluido la salvación del alma en su espíritu. Por eso tenemos que conocer bien el Evangelio. ¿Qué dice la Biblia? El perdón del pecado por el derramamiento de la sangre de Jesús, ya todo sea eso primero. Por eso aquí está ya nacimiento. Nacer de nuevo significa esto: recibir la salvación de espíritu, del alma, por el Evangelio, por la fe. ¿Sí? Entonces nunca se va a cambiar esta salvación. ¿Se entiende mi palabra? Eso sí, hierba, como en la parábola de Jesús, ¿no? Hecha semilla, ya hierba. Aunque se refiere, ya ha empezado la vida. Entonces hay que crecer. Eso, la forma de vida. El espíritu ya cambió, ¿no? Pasado. Pero la forma de vida actual sigue en pie, en un proceso. Por eso estamos cambiando la forma de vida. Eso significa la salvación de la vida. En la vida, ¿no? Sí, en la vida. Antes llevábamos la vida muy buena o mala ante Dios. Mala. Pues depende de la situación, pero normalmente sí, mala. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ya nosotros tenemos que buscar, procurar la santidad de Dios. Ya vamos a buscar 1 Pedro capítulo 1. Pedro capítulo 1. Versículo 14. Pedro 1, 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Ya, veamos juntos. Porque escrito está, sed santos, yo soy santo. Esta carta, ¿sí? ¿A quién se dirigió? ¿A los salvos o a los no creyentes? A los salvos. Por eso, como versículo 15, como hijos obedientes. Entre hijos hay dos tipos de hijos, ¿no? Obedientes y desobedientes. Pero son hijos iguales. Pero ¿a quién amará más? Los padres. Yo amo todos iguales. Eso, ¿verdad?
es mentira, ¿no? Sí digo, yo amo a vosotros todos, pero el corazón sabe, ¿no? Sí. A los hijos obedientes ama más. Pues como hijos obedientes, vosotros tenéis que ser hijos obedientes, ¿no? No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Antes no sabíamos muy bien la santidad de Dios. Antes no llevamos muy bien la vida, ¿no? Pero ahora tenemos que cambiar nuestra vida. Como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios es santo. Por eso, como versículo 16, porque yo soy santo, entonces sed santos vosotros. Eso a los santos, a los salvos. Hay que tener en cuenta bien sobre el proceso. Por eso Dios nos demanda que llevemos bien la vida más santificada. Ya somos santificados, pero todavía no podemos cambiar perfectamente. Por eso hace falta, ¿no?, el poder del Espíritu Santo. Aquí, la salvación del alma, ¿quién lo hizo? Jesucristo, ¿no? Y para cambiar la vida de un cristiano, ¿quién nos ayudará? El Espíritu Santo. Por eso, sí, ya vino el Espíritu Santo. Y estando en la iglesia, enseñando a nosotros la palabra de verdad, el camino verdadero, entonces nosotros podemos seguirlo y podemos cambiar poco a poco, ¿no? De hecho, entre nosotros hay lucha en el corazón, ¿sí o no? Así como tuvo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, ¿no? Él confesó sobre su lucha interior, ¿no? Yo deseo para seguir al Señor, yo quiero ser santo, pero una ley me lo impide. Eso, sí, el deseo carnal, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos vencerla? La respuesta en el capítulo 8 de Romanos. Vamos a ver. Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Se entiende mi palabra, no? Romanos 8. Y antes de esto, si Romanos 7, 25, vamos a ver. Romanos 7, 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, ¿no? Aunque el apóstol Pablo, sí, gran hombre de la fe, pero ¿qué dice? Con la carne a la ley del pecado yo sirvo. ¿A qué se refiere? Todavía no se ha librado de esta cosa, ¿sí? Nunca jamás, ¿sí? Aunque era gran pastor, aunque gran predicador, gran apóstol, pero tenía esta lucha interior en su corazón. Pero él se dio cuenta de la respuesta. ¿Cómo puedo vencer esta ley? Versículo 1 de Romanos 8. Leamos juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al el Espíritu Santo nos guía, nos muestra. Y cuando estamos en Cristo, ¿qué significa en Cristo? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Entonces podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Poco a poco podemos tener la fuerza para vencer nuestro carne, nuestro enemigo. ¿Sí entienden? Comparando con unas cosas. Un águila, ¿no? Sí. En su pie se ha atado su pata, se ha atado con un latón, ¿no?
Entonces el ratón siempre quiere meter en su lugar, ¿no? Un hoyo. Y águila quiere volar al cielo. Entonces, ¿quién ganará? ¿Águila o ratón? Imaginemos. Águila no puede volar. Tiene herida en su ala. Y el ratón tiene 30 centímetros. El tamaño muy grande. Entonces, ¿quién ganará? El ratón, ¿no? Lleva. Pero el águila tiene ala 2 metros. Muy fuerte. Entonces, ¿quién ganará entre dos? El águila. ¿A quién se refiere águila? El deseo de seguir al Espíritu Santo. ¿A quién se refiere el ratón? ¿Sí? El deseo de carne. ¿Quién ganará? El que tiene más fuerza. Aunque un cristiano, pero no está en la iglesia, no está ser guiado, no ser guiado por el Espíritu Santo, no tendrá fuerza. Entonces puede perder la lucha. Por eso aquí, conforme al Espíritu. Versículo 12 y 13, del mismo capítulo, Romanos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, moriréis, viviréis. ¿A qué se refiere esto? ¿Del alma? No. Viviréis, moriréis, significa nuestra vida. Como está escrita en el libro de Santiago, ¿no? Sí, sin la obra, la fe es muerta. ¿A qué se refiere esto? Sí, otras iglesias enseñan con este versículo, mira, sin obra no vale nada la fe. Por eso, no solamente por la fe, sino con la obra, sí, puede ser justificado, puede ser salvo. No es así. Imaginémonos, la fe muerta significa no sirve nada. Dios no puede utilizar la vida de un cristiano. Dios quiere utilizarla, ¿no? Para predicar su evangelio. Pero un cristiano no tiene fuerza. Entonces no sirve nada. Por eso, moriréis. No sirve nada. Pero hacéis morir las obras de la carne con el Espíritu. Entonces, Dios puede utilizarla. Así como utilizó el apóstol Pablo. Así como utilizó a muchos cristianos a lo largo de la historia. Por nosotros tenemos que cambiar nuestra vida. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Y también con la palabra de Dios. Ya vamos a ver. 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 2. De Pedro, capítulo 2, versículo 2. Ya veamos juntos. Desea como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Aquí sale salvación. Mira, todavía no se ha alcanzado la salvación, ¿no? Vosotros tenéis que crecer. Entonces, ¿a qué tipo de salvación se refiere este versículo? ¿Salvación del alma o salvación de la forma de vida? ¿Sí? Salvación de forma de vida. Desear como niños recién nacidos. Niño recién nacido que busca la leche de mamá, ¿sí o no? ¿Sí? Naturalmente. Así como busca el niño recién nacido, busca la leche de su mamá, ¿sí? Los cristianos renacidos buscan, desean, ¿no? La leche, o sea, la palabra adulterada. No adulterada, sí. No adulterada. La palabra de Dios. Y cuando si alimentamos esta palabra, entonces podemos crecer hasta la salvación.
La misma expresión, la misma palabra también está escrita en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Leamos juntos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿A qué se refiere esto? ¿A quién se dirigió esta carta también? A los hermanos salvos de la iglesia de Filipo, ¿no? Sí. Vosotros sois salvos, entonces tenéis que manifestar que sois salvos. Eso, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Imaginemos, una persona nos mira, nuestro comportamiento, nuestro hablar, y ellos saben que somos cristianos y hacemos malas cosas. Entonces, ¿ellos qué pensarían? Mira, si dicen que cristiano, pero no tan bueno su comportamiento. Entonces, se burla de quién? De Jesucristo, de Dios. Por eso nosotros tenemos que llevar la vida más buenamente, según la voluntad de Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor significa respetar a Dios. Temblor, ¿sí? Tiene que tener, no sé, en cuenta la disciplina de Dios. ¿Sí? Un hijo no se comporta bien en su casa, en sus padres, lo disciplina, ¿sí? Lo castiga. ¿Sí? Como este padre, nuestro Dios también disciplina a los suyos, a los hijos de Dios. Por eso hay castigo en nuestra vida. No para enviar al infierno, sino para corregir nuestros errores. Por eso, cuando cometemos algunos errores, pecados, tenemos que confesar a Dios. Perdóname, Padre, yo he cometido pecado. Perdóname, yo quiero ser cambiado por ti, Señor. Entonces el Señor también nos perdona para que mantengamos buena relación con el Padre. Eso es el motivo de perdón. ¿Se entiende mi palabra? Eso sí, presente. La forma de presente sea escrito en la Biblia. ¿Cómo? ¿No? El objeto. Eso, la forma de vida. ¿Sí? Antes no era tan buena, ya ahora poco a poco vamos a cambiarla. ¿Sí? El Espíritu Santo. También yo tengo que también procurar. ¿Sí o no? Dice que el Espíritu Santo me guiará, pero no hace nada, no busca la palabra, no lee la palabra, no medita, no está en la iglesia, entonces no cambia, no hay cambio. Por eso, por la obediencia, por el temor en la iglesia. Entonces, poco a poco vamos a crecer. Por eso, hierba y luego espiga. Eso más duro, ¿sí o no? Para llevar un fruto, árbol hay que crecer algunos tiempos, ¿sí o no? Sí. Y la gente también, las personas también, ¿no? Para dar un hijo, para dar a luz un hijo, hay que llegar a una cierta edad, más o menos 18, aparte de 16 o algo así, ¿no? ¿Sí? Hay que crecer como cristianos salvos, hay que crecer ¿dónde? En la casa de Dios, ¿no? Recibiendo la educación por la palabra de Dios. Entonces podemos crecer. Eso
sí, tenemos que alcanzar en nuestra vida el segundo tipo de la salvación. Mucha gente se confunde estos dos. Por eso, sí, no está claro de su salvación. Y de hecho, hay algunos versículos que no está confusión, ¿no? Por ejemplo, este versículo. Vamos a ver, Hebreos, capítulo 4. Perdón, sí, mejor, capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Entiende este versículo? Es imposible. ¿Qué imposible? Volver a crucificar. ¿Sí? Otra vez renovados para arrepentimiento. Eso imposible. Por eso mucha gente, como apostasía. Sí, apostasía, ¿no? Una vez ya yo me rindo a Dios, pero sí, de repente sí, me alejo de Dios, de la palabra. Entonces ya no se puede sí, alcanzar la salvación. Según este versículo. Sí. Aparentemente puede ser, pero no es así. Eso para los judíos. En la época de José Pablo. En aquel momento sí había confusión, ¿no? Los judíos, ellos dudaban, ¿realmente Jesucristo es Mesías o no? ¿Realmente el cristianismo es verdadero o no? ¿Sí? Tenía duda. Por eso ya se ha escuchado la palabra del Evangelio, pero en aquel momento había persecución por los judíos, porque tenían miedo. Gustaba significa, sí, escucha una vez, pero no se ha cumplido en su corazón perfectamente. Por eso, como una semilla se cae en pedregales, no aguantaron la persecución, ya volvieron a judaísmo, los judíos. Entonces ellos no pueden volver otra vez a Cristo. Indica este asunto, ¿no? Sí. De hecho, una persona recibe la salvación, no se desaparece, pero no se alcanza, no se ha sembrado bien en su corazón, entonces puede quitar esta palabra en su corazón. Sí. Pues hay que discernirlo bien. Dos tipos de la salvación. ¿Se entiende la palabra? Sí. Y luego, por fin, el último. Nuestro cuerpo también recibirá la salvación. O sea que cambiará nuestro cuerpo. Ahora tenemos el cuerpo, el físico, sí, débil, ¿no? Sí. Cuando entra un virus, sí, se enferma. No podemos vencer un virus nada más. ¿Saben ustedes qué día es hoy? El día de cáncer. ¿Saben? Ah, sí, Sí. sí, de cáncer. Hoy es el día del cáncer. ¿Por qué el día del cáncer? Un pequeño celular, ¿no? De cáncer no puede vencer el cuerpo humano, ¿sí o no? También, cuando entró este celular de
ya se crece, entonces muere una persona. También envejece. Yo quiero mantener mi juventud, pero pasando el tiempo ya envejece, ¿no? Sí. Tengo dolor de rodilla y espalda, ¿no? Sí. Mientras haciendo la obra, sí, me duele mucho, ¿no? Sí. Eso el cuerpo de... Con este cuerpo, ¿podremos ir al cielo? No. Pues el Señor cambiará nuestro cuerpo como el fruto de la espiga. Sí. Ya vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. Sí, antes de eso, Romanos mejor, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 21. Romanos capítulo 21, 8, versículo 21. 8. Sí, 8, 21. Romanos 8, 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿A qué se refiere esto? Por el pecado de Adán y Eva, la naturaleza, los seres vivientes, los animales, sí, también han cambiado su forma de vivir, ¿no? Antes los leones no comían la carne en el vientre, solo comían las hierbas, pero ya ha cambiado, ¿no? Los bichos, los mosquitos, ¿no? Antes no era como así, como hoy, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Ellos ya están bajo esclavitud de corrupción. Por eso ellos están también angustiando mucho, ¿no? Deseando mucho la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿A qué se refiere esto? Cuando viene el Señor a la tierra, ¿no? Sí, entonces cambiará toda la tierra, la naturaleza y los seres vivientes, los animales. Por eso Isaías capítulo 26 está escrita sobre milenio, ¿no? Los leones jugarán con los corderos. Sí. Aunque un niño mete el agujero de la serpiente no lo encontrará. Eso ya cambio de naturaleza. Porque sabemos que toda la creación, gimea una y una, está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí, redención, salvación de nuestro cuerpo. Cuando el Señor viene el aire, entonces nosotros seremos transformados con el cuerpo glorioso. 1 Corintios capítulo 15. Versículo 51. Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Tenemos este anhelo, ¿sí o no? Sí. Cuando viene el Señor en el aire, sí, en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar los ojos, seremos transformados. No tendremos mismo cuerpo. No tendremos géneros, ¿sí? Aunque tenemos ahora géneros, ¿sí?
hombre y mujer, pero en ese momento ya no tendremos géneros. No sé cuál será, pero sí, estoy muy seguro de que seremos transformados con el cuerpo más glorioso. Eso la salvación del cuerpo. Cuando vemos tableta, ¿no? Esta tableta, dos cosas, no podemos controlar: la salvación del alma, la salvación del cuerpo. Nosotros no podemos ser autor, pero podemos ser autor de una salvación, de la forma de vida. Por eso, como hijos de Dios, como salvos verdaderos, tenemos que cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra forma de hablar y comportar. Entonces, seremos recompensados según nuestra obra. Por último, vamos a buscar un versículo y terminamos. 2 Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Al 10, ganamos juntos, pero confiamos y más quisiéramos estar presentes del pueblo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como versículo 8, ¿no? Sí. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿A qué se refiere? Quiero, ir con el Señor, ¿no? Sí. Eso más queremos, pero procuramos también ausentes, presentes, serle agradables. Porque en un día, cuando viene el Señor, estaremos donde? Ante el tribunal de Cristo. Diferente, trono blanco. Trono blanco es para echar a la persona al infierno. Y tribunal de Cristo para darnos la gloria, la recompensa, según nuestro comportamiento, nuestra obra. Por eso aquí, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El que hace bueno, recibirá más premio. El que hace malo, no hay castigo, pero no recibirá premio. Es un tribunal de Cristo. ¿Se entiende, verdad? Pues eso, la salvación de tres tipos de la salvación. Salvación del alma por la fe, por la gracia, por la sangre de Jesucristo, una vez para siempre, ya sea cambiado. La salvación de forma de vida, todos los días, hasta que venga el Señor, nosotros tenemos que procurar cambiar. Y la salvación del cuerpo, cuando viene el Señor, instantáneamente ya cambiará. Cambió, estamos cambiando, cambiará, ¿no? Eso, tres tipos de la salvación. ¿Se entiende? Sí. Entonces, seguiremos aprendiendo, ¿no? Para alcanzar el segundo tipo de la salvación, que es la salvación de la forma de vida. Eso hace falta, ¿vale? Entonces, la palabra está aquí y vamos a terminar con la oración, ¿verdad? Padre Señor, te damos las gracias por darnos las enseñanzas por medio de la palabra de hoy. Hoy hemos aprendido sobre tres tipos de la salvación, para darnos la salvación de nuestro espíritu. Jesucristo tuvo que morir en la cruz, derramando toda su sangre. Por su sangre ya hemos sido perdonados de nuestros todos pecados. Pero aún somos débiles
Por eso hace falta tu ayuda, tu guía, para que podamos cambiar nuestra vida más agradablemente ante ti, Señor. Eso es nuestra responsabilidad. Por eso siempre guíanos. También queremos ser guiados por el Espíritu Santo. En un poco tiempo vendrá nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros tenemos gran esperanza para ser transformados por ti, Señor, pero aún tenemos la gente que todavía no ha recibido la salvación. Por eso, utiliza cada uno de nosotros más preciosamente para que podamos alcanzar, llevar a cabo esta gran obra para rescatar estas almas que están yendo al camino del infierno. Por eso, utiliza tu iglesia también. Envía más gente a tu iglesia para que las personas puedan escuchar tu palabra de verdad, puedan encontrar la salvación verdadera. Por eso te pedimos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar una canción.